Moreno. Bien, abrimos conversación y ya está con nosotros en el estudio Bernardo Martorell, subsecretario de Redes Asistenciales, para conversar sobre las listas de esperas, ya que el año pasado más de 2 millones de personas salieron de estas. Bernardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Antonia Yerko. ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Subsecretario, hablemos primero de este hito, de esta cifra de egresos de las listas de espera en nuestro país. Hay una cifra de egresos que hemos publicado de 2,7 millones de personas que egresaron de la lista de espera el 2025. Cerramos, el corte se cierra a fines de diciembre y se demoran estos meses en analizar las cifras. Y por cierto, también hay otro tanto que ingresa a la lista de espera. La verdad es que nosotros el indicador más importante que medimos no es tanto la cantidad de personas que ingresan o egresan, sino que el tiempo que esas personas esperan para ser atendidas según el requerimiento que tienen. Y esos tiempos también los publicamos recientemente, o sea, con el mismo informe, y muestran una disminución que muestra, digamos, un buen resultado y que por cierto todavía tenemos que seguir avanzando, pero es el resultado de menor tiempo de espera desde que tenemos registro en el sistema de información de tiempos de espera. Subsecretario, ¿cómo se puede seguir avanzando en esto que es un problema de fondo que no atañe solamente a este gobierno, probablemente al que viene también, sí, y al que lo estuvo anterior también? ¿Dónde cree usted que está la clave para seguir avanzando en esta dirección? Chile tiene distintos carriles por los cuales atendemos a las personas en la salud pública. El carril del GES es un gran carril que tiene un sistema que para cada enfermedad le dice distintas etapas del tratamiento y del diagnóstico y tiempos muy definidos para eso, y eso abarca desde el año pasado, fines del año pasado, 90 enfermedades, y ese es un modelo muy positivo que nosotros valoramos con un 98% de cumplimiento en las garantías, y lo menciono porque de alguna manera el mundo GES, que tiene todas estas garantías y que tiene un muy buen nivel de cumplimiento, de alguna forma fija un estándar para los no GES hacia el futuro. Y uno debería ir pensando en fijar tiempos máximos para las patologías no GES también, que son enfermedades habitualmente, o sea, un gran porcentaje, por ejemplo, de nuestra lista de espera son enfermedades odontológicas, necesidades de tratamientos por un especialista de salud bucal, o oftalmológicas, o otorrinolaringológicas. Entonces no son causas que generan riesgo vital habitualmente, pero que abultan harto la lista de espera y los tiempos de espera por el déficit también de estos profesionales en la red pública. Y de alguna forma lo que deberíamos aspirar hacia adelante es fijar tiempos máximos para esas enfermedades también, quizás no dentro del mismo sistema del GES, pero algo similar porque le da un parámetro muy objetivo para ir cumpliendo esos tiempos. Nosotros fijamos una meta, ustedes saben que fijamos una meta de 200 días de mediana para la lista de espera, y esa meta no la alcanzamos a cumplir, nos acercamos bastante, con 226 días, no 200, y menos de 200 en casi la mitad de los servicios de salud del país. Entonces, si bien nos aproximamos a esa meta, es una fórmula muy importante de fijarse ciertas metas para ir cumpliéndolas o acercándose a esas metas, igual como hacemos en el GES. Sí. Subsecretario, bueno, hablamos también de los egresos de las listas de espera, pero ¿cuántos chilenos también actualmente se mantienen en estas? Bueno, las personas van entrando a la lista de espera y saliendo. Sí. Entonces, las personas que estaban el año pasado, la gran mayoría de ellas ya no está en la lista de espera. Y los que hay unos pocos que son muchas veces enfermedades más complejas o personas que fueron difíciles de ubicar y que ellos siguen en la lista de espera más allá de 1 año o 2 años. Pero el grueso de la lista de espera en este momento son casos nuevos de menos de 1 año de espera. Y la lista de espera total es un número que es más o menos 2,5 millones, es decir, esa es una cifra que se mantiene relativamente estable, si bien hay muchos que egresan, hay otros muchos que ingresan a la lista de espera. Entonces, por eso nosotros insistimos que la medición más importante, más allá de la cantidad de personas, es el tiempo que esperan esas personas, porque eso es en realidad lo que las personas necesitan, que sus enfermedades sean atendidas a tiempo. Y la lista de espera simplemente es un mecanismo para gestionar el orden en el que vamos atendiendo a las personas. Subsecretario,
En esa misma línea, también es importante, y por supuesto que ustedes lo hacen, ¿no? Atender a estas personas que siguen ingresando y las que ya están, las que todavía permanecen, ¿no? ¿Cómo se arregla este flujo de entrada? ¿Cómo se va corrigiendo eso para que no nos vaya pillando? Porque salieron 2 millones, es una muy buena noticia, pero el ingreso sigue siendo sumamente alto. Entonces, ¿cómo equilibramos eso? ¿Cómo rediseñamos este flujo de entrada? Sí, es súper buena tu pregunta, porque el flujo de entrada es para nosotros la clave también. Sí. Y ese flujo de entrada es el que proviene de la atención primaria de salud en Chile, de nuestros consultorios, ¿cierto? Sí. De los CEFAM y de los distintos dispositivos que tenemos habitualmente administrados por los municipios en Chile. Los municipios que tienen a su cargo la gestión de la atención primaria de salud son una estrategia fundamental o sea, es un espacio fundamental que está en todo el país. O sea, llegamos con nuestras postas a los rincones más escondidos de nuestro territorio y ahí es donde podemos hacer las distintas acciones de prevenir que las personas entren a la lista espera. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos ya muchas estrategias para hacerlo. Los exámenes de salud preventivo que se hacen en todo digamos, las etapas de la vida, en los niños, los controles de niños sanos, ¿cierto? Para los adolescentes, para los adultos mayores. Y esos exámenes todavía tienen una cobertura relativamente baja. Uno quisiera seguir potenciando esa salud preventiva para que las personas, cuando sepamos que tengan una enfermedad, se traten en la atención primaria a tiempo. Entonces esa es una línea que hay que seguir potenciando, que está instalada en la red de atención primaria y hay que meterle más probablemente energía, recursos y gestión. Somos malos para ir al médico, ¿no? Somos malos para ir para la prevención. Para la prevención. Vamos cuando duele. Claro. Y especialmente nosotros, los hombres. Claro, sí, somos más malos para ir al médico, sí. Y eso nos pasa harto en la atención primaria. O sea, yo que trabajé en la atención primaria y también en hospitales, uno ve como los hombres son los que menos van. Y sobre todo los que están trabajando. Es decir, en nuestra edad, justamente como en la medianía de edad, evitamos como a toda costa ir a nuestros controles. Entonces es importante que ahí se refuerce como esta cultura, digamos, de prevenir las enfermedades. Lo segundo también es nuevamente en la atención primaria, es darles más herramientas no solo para prevenir, sino también para curar. Es decir, nosotros decimos para resolver las necesidades de salud antes de que las personas lleguen. Y en eso nosotros hemos hecho algunos esfuerzos importantes. Pusimos una asignación para estimular que vayan especialistas médicos a trabajar a la atención primaria. Es decir, que no sea solamente médicos generales trabajando en la atención primaria, sino que tengamos, médicos de familia en primer lugar, que es el primero que se colocó hace algunos años atrás, pero en esta administración se ha colocado para pediatras, internistas, ginecólogos, psiquiatras y algunas otras especialidades, 6 en total, para que la atención primaria pueda tener más capacidad de resolver el problema de salud a tiempo antes de llegar al hospital. Entonces esa es una segunda estrategia que hay que seguir masificando para que podamos tener también una mejor resolución y darle más fármacos a la atención primaria, darle más estrategias, digamos, más capacidad de hacer exámenes. Por ejemplo, hicimos una norma y estamos capacitando a los médicos generales de la atención primaria para que puedan hacer ecografía, que es una prestación súper común. Hoy día un ecógrafo es como comprarse un celular casi. Y podemos nosotros tener también más capacidad para hacer mejores diagnósticos y tener más capacidad de resolver en la atención primaria, y eso podría resolver el flujo de entrada, ¿cierto?, a la lista de espera de manera significativa. Y lo otro es el flujo de salida, es decir, aumentar ese flujo de salida, que eso ya es el trabajo que hacemos en los hospitales, que es otra línea grande con hartas patas para fortalecer. Subsecretario, estamos conversando con el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell. Le quería preguntar, mirando hacia adelante, hacia los próximos 4 años, la próxima administración y el traspaso de la autoridad sanitaria, ¿cómo cree usted que dejan la situación para el próximo gobierno, el sistema de salud? Bueno, nosotros recibimos en plena pandemia el Ministerio de Salud y el sector salud bastante golpeado por los efectos de la pandemia. A veces a todos se nos borra esa parte de la historia y nos olvidamos todo lo que vivimos como país. Y el sector salud tenía tiempos de espera
desbordado. Es decir, para una cirugía eran 490 días de espera en marzo del 2022 cuando recibimos y estamos entregando con 251 días de espera para cirugía. Entonces, logramos recuperar y mejorar incluso a los niveles prepandémicos en las listas de espera. Ordenamos distintas materias administrativas y de presupuesto que también la pandemia generó también un efecto complejo de aumentar el gasto muy significativamente en el sector salud, que después se tuvo que contraer. Y tuvimos momentos muy difíciles y muy duros de presupuestarios y en términos de la contratación de personal. Entonces, de alguna forma hemos estado durante estos años ordenando el sector, dejando sistemas de información modernizados también, porque para toda esta gestión de lista espera y otras más, uno necesita buenos sistemas de información, o sea, un sistema de salud que es moderno, que sigue al paciente en sus distintas etapas del tratamiento. Y todo eso nosotros lo hemos estado implementando y hace poco tuvimos la reunión con la ministra entrante. Participó, por cierto, la ministra con la nueva ministra, yo con el nuevo subsecretario y la subsecretaria de Salud Pública. Su contraparte no estaba porque no estaba en Chile todavía la subsecretaria que está nombrada en la siguiente administración. Fue una grata reunión, muy extensa. Abordamos el sinfín de desafíos que tiene el sector, los distintos avances que tuvimos durante nuestro periodo y conocemos también a las autoridades que están asumiendo en el Ministerio de Salud. Hemos trabajado juntos en distintos momentos y nos parecen personas muy competentes que pueden darle continuidad también a las políticas de salud que uno quisiera que sean políticas de Estado, en realidad, claro. ¿no? Más allá de los gobiernos de turno. Sí, subsecretario, déjeme hacerle una pregunta que no tiene por qué tener la respuesta, ¿no? Es un problema más de fondo respecto de la salud, pero ¿por qué queda esta sensación en las personas de que, al igual, no solo ocurre con la salud, ocurre con la previsión, ocurre con un montón de otras cosas, de que hay salud clase A y salud clase B? ¿Por qué en la pandemia se pudo trabajar tan bien entre el sector público y el privado? Se unieron, se extendieron camas críticas, se utilizó personal de clínicas privadas, etcétera. Estábamos en un contexto extremo, se entiende, ¿no? Pero ¿por qué está esa sensación de que el Estado y los privados no pueden conversar, no pueden trabajar juntos para, por ejemplo, mejorar y darle una salida mucho más rápida a la lista de espera, por ejemplo? Sí, yo no sé por qué está la sensación, digamos, porque la sensación tiene que ver con las percepciones, pero nosotros trabajamos mucho con el sector privado, tanto desde FONASA, que contrata servicios al sector privado para todas las personas cuyas garantías GES no son resueltas a tiempo y entonces son derivados al sector privado. También en la lista espera nosotros derivamos muchos casos al sector privado y la excepción de la pandemia yo creo que es bueno analizarla porque estábamos en una situación de excepción constitucional. Claro. Y en esa situación el Ministerio de Salud ponía las reglas sin preguntarle a nadie. Claro. Y fijaba los precios, es decir, no le preguntaba a la clínica cuánto cobraba por hospitalizar un paciente crítico, sino que simplemente el ministerio decía, esto es lo que te vamos a pagar, Clínica Las Condes, Clínica Indisa, Clínica Bicentenario, etcétera, y mandaba a los pacientes. Es decir, de alguna forma ejercía la autoridad que tenía por la situación de pandemia que estábamos viviendo. Entonces, esa situación no es replicable en situación no de emergencia, normal, claro. Porque pero uno negocia precio, ¿no? Uno tiene que licitar, supuesto, se hacen, digamos, hay una serie de otras condicionantes, pero nosotros estamos plenamente de acuerdo con la idea de integrar a los privados como una red complementaria a la red pública, y eso es algo que hemos hecho esfuerzos por lograr. Por ejemplo, esto que es bien polémico o por lo menos pareciera polémico en los medios de comunicación, la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, que se ha licitado, que no es más que esto que estamos conversando. Es decir, que FONASA pueda cobrar un adicional a sus afiliados y con eso intermediar un seguro complementario para que las personas que están en FONASA, tal como lo hacen hoy día con la modalidad de libre elección, pero con muchas mejores coberturas cuando toca hospitalizarse sobre todo. Entonces esa modalidad que lo aprobamos durante esta administración y que se está implementando y está en proceso de
implementación, es justamente reconoce ese virtuosismo posible entre el sector público y el sector privado. Bien, Bernardo Martorell, subsecretario de Redes Asistenciales, conversando con nosotros en Que de Nuevo. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias. Que tenga muy buena... ¿Salió de vacaciones ya o no? Una semana y me queda una semana a fin de mes. Ya. Sí, lo tuve que repartir para no estar tan ausente del...